Dejé la ensalada en la mesa y empecé a sentarme. Mi suegra dijo con desdén, el servicio no come con la familia. La miré directamente a los ojos y le dije, es bueno saberlo, ¿por qué? El servicio es el dueño de este resort. Mi nombre es Aida Walkeri, y a mis 34 años, nunca imaginé que ser dueña de un lujoso resort frente al mar sería parte de mi historia. Desde limpiar inodoros hasta firmar contratos millonarios, mi trayectoria ha sido de todo menos tradicional. Esa realidad se estrelló contra mi cena familiar perfecta cuando mi suegra, Verónica, decidió ponerme en mi lugar. Puse sobre la mesa la ensalada artesanal que había preparado y comencé a tomar asiento. Lo que sucedió a continuación cambiaría para siempre nuestra dinámica familiar. Antes de continuar con mi historia, déjenme saber desde dónde me están viendo y presionen ese botón de suscripción si disfrutan de los dramas de la vida real con un final satisfactorio. Permítanme llevarlos de vuelta a donde todo comenzó. Crecí en un pequeño pueblo costero de Men, donde el aire salado y el flujo constante de turistas dieron forma a mi infancia. Mi madre trabajaba como camarera de hotel, y a veces limpiaba hasta 20 habitaciones al día durante la temporada alta. Mi padre era el encargado de mantenimiento que arreglaba todo, desde grifos que goteaban hasta unidades de aire acondicionado defectuosas. El apartamento de nuestra familia, de hecho, estaba en la parte trasera del hotel donde trabajaban. Así que, literalmente, crecí en la industria hotelera. Para cuando tenía 14 años, ya ayudaba a mi madre a preparar las habitaciones en los fines de semana de mucho trabajo. Aprendí a hacer esquinas de hospital perfectas en las camas, y a limpiar manchas específicas en las alfombras, mucho antes de que la mayoría de los chicos de mi edad tuvieran su primer trabajo. Mientras otros adolescentes se quejaban de sus trabajos de verano, yo absorbía conocimientos sobre relaciones con los huéspedes, gestión de inventario y las operaciones fundamentales que mantienen a los hoteles funcionando sin problemas. Fui camarera durante toda la secundaria, ahorrando cada propina en una lata de café etiquetada como Futuro. Mis padres no podían permitirse enviarme a la universidad, pero me inculcaron la creencia de que la educación, combinada con el trabajo duro, abriría puertas. Tomé clases nocturnas en el colegio comunitario mientras tenía 3 trabajos durante el día. Finalmente, tuve suficientes créditos y ahorros para transferirme a una escuela de negocios en Boston. Incluso allí, trabajaba los fines de semana en hoteles de lujo, absorbiendo todo lo que podía sobre la hospitalidad de alta gama. Durante mi último año en la escuela de negocios, desarrollé un plan detallado para un resort de lujo ecológico. Imaginé un lugar que ofreciera comodidades de clase mundial, mientras respetaba y exhibía el entorno natural. 23 bancos e inversores rechazaron mi propuesta, antes de que una capitalista de riesgo con visión de futuro decidiera apostar por mí. Ella vio lo que yo veía, un mercado sin explotar para el lujo consciente, y la determinación de alguien que entendía la industria desde sus cimientos. Cuando encontré la propiedad abandonada en un tramo de Costa Virgen, supe que era perfecta. Donde otros veían estructuras en ruinas y terrenos descuidados, yo veía potencial. Cada centavo que tenía lo invertí en asegurar la propiedad, y siguieron muchas noches sin dormir mientras navegaba entre permisos, contratistas y revisiones interminables para hacer mi visión realidad. Fue allí donde conocí a Charles Harrington. Él asistía a una conferencia de hospitalidad donde yo estaba trabajando en el catering para ganar dinero extra para el desarrollo del resort. Charles venía de dinero de cuna. Su familia había construido un imperio naviero generaciones atrás y tenía el tipo de educación con la que yo solo podía soñar. Se había graduado de Princeton, había estudiado en el extranjero en 4 países y hablaba 3 idiomas con fluidez. Sobre el papel, no teníamos nada en común. Pero cuando me preguntó sobre las prácticas de catering sostenible que había implementado, terminamos hablando durante horas. Estaba genuinamente interesado en mi visión para el resort, haciendo preguntas reflexivas y ofreciendo ideas de sus propios viajes. Con Charles no había pretensiones, ni juicios sobre mi origen. Él vio mi pasión y respetó mi conocimiento. Nuestro romance sorprendió a todos, incluyéndonos a nosotros mismos. En 6 meses, éramos inseparables. Cuando me propuso matrimonio al amanecer en el futuro emplazamiento de mi resort, sentí que mi vida había cerrado un círculo. La chica que una vez limpió habitaciones de hotel, ahora estaba planeando tanto una boda como la inauguración de un resort de lujo. La familia Harrington, sin embargo, estaba menos que encantada. La primera vez que Charles me llevó a su finca en Connecticut, sentí que había entrado en el set de un drama de época.
Todo, desde los jardines impecables hasta el personal uniformado, gritaba dinero antiguo y tradición. Verónica Harrington, la madre de Charles, me recibió con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Examinó mi vestido de tienda por departamentos con un rápido barrido de su mirada, e inmediatamente se lanzó a contar historias sobre la exnovia de Charles, cuya familia, al parecer, veraneaba con los Kennedy. Nuestra boda fue pequeña, tal como yo quería, pero el contingente de los Harrington apenas reconoció el evento. El padre de Charles, Harold, se presentó para la ceremonia pero se fue antes de la recepción. Verónica alegó una migraña a mitad de los votos. Solo la hermana de Charles, Olivia, y su esposo, James, hicieron un esfuerzo real por darme la bienvenida a la familia. Charles me apoyó a pesar de la evidente desaprobación de su familia. Me dijo que amaba que yo hubiera construido mi propio camino en lugar de seguir uno predeterminado. Encontraba mi ética de trabajo refrescante y mi perspectiva única. Por primera vez en su vida, dijo, estaba con alguien que lo quería por sí mismo, no por el nombre de su familia o sus conexiones. Los 4 años que tardé en completar el Tidewater Resort fueron los más desafiantes y gratificantes de mi vida. Supervisé cada aspecto del desarrollo, desde los planos arquitectónicos hasta el diseño de interiores, y desde la capacitación del personal hasta las estrategias de marketing. Enfrentamos contratiempos, permisos retrasados por 6 meses, un contratista que se declaró en bancarrota a mitad del proyecto, y un huracán que dañó el ala este parcialmente construida. Pero me negué a comprometer la calidad o a tomar atajos para ahorrar tiempo. Quería que Tidewater fuera diferente a otros resorts de lujo. Instalamos paneles solares y sistemas de recolección de agua de lluvia. Adquirimos muebles de artesanos locales e incluimos cocina regional en nuestros restaurantes. Entrevisté personalmente a cada jefe de departamento y capacité a nuestro personal para que tratara a los huéspedes como familia, cálidos, atentos, pero nunca serviles. Cuando finalmente abrimos nuestras puertas, la respuesta superó incluso mis proyecciones más optimistas. Las revistas de viajes nos incluyeron en sus listas de mejores hoteles nuevos. Huéspedes famosos publicaron sobre sus estadías en las redes sociales. Ganamos 3 premios de la industria en nuestro primer año por sostenibilidad, diseño y experiencia del huésped. Pero a pesar de este éxito profesional, mi relación con la familia Harrington seguía siendo tensa. Cada reunión festiva era un ejercicio de paciencia. Mientras Verónica encontraba formas sutiles de recordarme mi lugar fuera de su círculo, hablaba de internados y clubes de campo, de tradiciones familiares y conexiones que se remontaban a generaciones, temas que, por su propia naturaleza, me excluían. Charles intentaba mediar, pero estaba atrapado en una posición imposible. Amaba a su familia a pesar de sus defectos, y me amaba a mí. Creía que el tiempo sanaría la división, que eventualmente sus padres verían en mí lo que él veía. Yo quería creer eso también, así que seguí intentándolo. Investigué sus intereses, aprendí sobre sus obras de caridad y memoricé su historia familiar, todo en un intento por encontrar un terreno común. Durante 4 años, Verónica se negó a alojarse en ese lugar, como llamaba a mi resort. Cuando otros miembros de la familia hablaban maravillas de sus visitas, ella cambiaba de tema o mencionaba un hotel de lujo real que había disfrutado recientemente. Fingí no darme cuenta, centrándome en cambio en construir mi negocio y mi vida con Charles. Luego llegó el 70 cumpleaños de Harold. Charles quería organizar una celebración de una semana en Tidewater, reuniendo a toda la familia extendida. Para mi sorpresa, Verónica aceptó. Lo vi como una oportunidad, una ocasión para finalmente mostrarles lo que había construido, para quizás ganar, si no su afecto, al menos su respeto. Poco sabía que esta reunión se convertiría en un punto de inflexión de maneras que nunca anticipé. En el momento en que Verónica aceptó quedarse en Tidewater para la celebración del cumpleaños de Harold, mi mente se puso en marcha a toda velocidad. Esta era mi oportunidad de lograr finalmente un avance después de años de indiferencia y cumplidos ambiguos. Quería que todo fuera absolutamente perfecto. Trabajé con nuestro chef ejecutivo, Marco, durante semanas diseñando un menú especial para la cena de cumpleaños. Incorporamos todos los favoritos de Harold, costilla de res cocinada exactamente a término medio, papas horneadas 2 veces con 3 quesos, y un soufflé de chocolate que se prepararía individualmente y se cronometraría a la perfección. Investigué las preferencias dietéticas de Verónica e hice adaptaciones sin llamar la atención sobre ellas. Incluso me puse en contacto con la hermana de Charles, Olivia,
para asegurarme de haber incluido tradiciones familiares que yo podría no conocer. Para los vinos, seleccioné personalmente botellas de viñedos que Harold había visitado y amado durante su viaje de 60 cumpleaños a Napa Valley. Nuestro sommelier localizó una edición limitada de Cabernet de 2009 que Harold había mencionado una vez de pasada en una cena de acción de gracias. Costaba casi $800 por botella, pero lo consideré una inversión en la armonía familiar. El comedor privado con vista al mar fue transformado con toques bien pensados. Creé cubiertos personalizados con pequeñas fotos familiares enmarcadas junto a cada plato, fotos de la infancia de Charles y sus hermanos, Harold en su uniforme de la marina, Verónica el día de su boda. Jarrones de cristal contenían flores frescas de los jardines de nuestro resort, dispuestas para combinar con los colores del cuadro favorito de Verónica, que había notado en su casa. Contraté un cuarteto de cuerdas para tocar las piezas clásicas favoritas de Harold durante la cena, otro detalle que había guardado de reuniones anteriores. Mientras revisaba una y otra vez cada elemento, me permití imaginar cómo podría desarrollarse la velada. En mi fantasía, Verónica finalmente ofrecería un cumplido genuino. Aida, esto es realmente extraordinario, podría decir, mirando a su alrededor con una nueva apreciación. Ya veo por qué todos hablan maravillas de este lugar. Tal vez incluso reconocería mi trayectoria, el trabajo que me costó construir algo de la nada. Imaginé a Charles radiante de orgullo, ya no dividido entre dos mundos, sino viéndolos finalmente fusionarse. Imaginé futuras festividades sin la tensión subyacente, reuniones en las que me sintiera como un verdadero miembro de la familia en lugar de una extraña. Quizás Verónica incluso comenzaría a recomendar Tidewater a sus amigas de la alta sociedad, convirtiéndose en una defensora en lugar de una crítica. Estas visiones esperanzadoras me mantuvieron en marcha mientras dirigía al personal, ajustaba la iluminación y probaba cada plato. Pero debajo del optimismo corría una corriente de ansiedad. Ya había estado aquí antes, depositando mis esperanzas en grandes gestos solo para enfrentar la misma fría realidad. Estaba la primera Navidad después de nuestra boda, cuando pasé semanas creando regalos hechos a mano para cada miembro de la familia, investigando sus intereses y elaborando algo personal. Verónica había abierto su bufanda de cachemira tejida a mano en su tono de azul favorito y simplemente dijo, «¡Qué ingeniosa eres!», antes de dejarla a un lado. El antiguo señuelo de pesca que encontré para Harold, después de buscar en tiendas especializadas, recibió un cortés asentimiento antes de ser olvidado. Me había ofrecido a organizar reuniones familiares en nuestra casa, pensando que un ambiente más íntimo podría cerrar la brecha. Cada invitación fue rechazada con una excusa vaga. Envié considerados regalos de cumpleaños y aniversario, cada uno reconocido con notas de agradecimiento formales que se sentían tan cálidas como cartas modelo. Cuando descubrí que Verónica estaba en la junta de la Sinfónica local, hice una donación significativa y asistí a las presentaciones, esperando conectar a través de una apreciación compartida por la música. Cuando supe que Harold coleccionaba novelas náuticas de primera edición, las busqué e intenté entablar conversaciones con él sobre autores que ambos disfrutábamos. Cada intento se encontró con un cortés rechazo o una conversación redirigida. Después de cada rechazo, me reagrupaba y me esforzaba más, convencida de que el gesto correcto finalmente desbloquearía su aceptación. Charles me aseguraba que era solo cuestión de tiempo. En realidad, están impresionados por lo que has construido, decía. Simplemente no saben cómo demostrarlo. Prometió intervenir si su madre cruzaba alguna línea, aunque su definición de esas líneas parecía cambiar con cada encuentro. Podía ver la tensión que esto le causaba, dividido entre defenderme y mantener la paz con su familia. Con el tiempo, había desarrollado una ceguera selectiva hacia los comentarios de su madre, pasando por alto las indirectas sutiles envueltas en un lenguaje educado. Cuando se los señalaba más tarde, los minimizaba. Así es como ella habla con todo el mundo, insistía, aunque nunca presencié que Verónica tratara a otros con el mismo desdén subyacente. A medida que se acercaba el cumpleaños de Harold, Charles se centró en la celebración en lugar de las tensiones potenciales. Esto va a ser genial, dijo, observándome confirmar detalles con el personal. Finalmente van a ver todo lo que has construido. Su entusiasmo era genuino, su fe en un resultado feliz inquebrantable, a pesar de años de evidencia en contrario. Quería compartir su optimismo, pero la experiencia me había enseñado a ser cautelosa. Los Harrington llegaron el lunes por la tarde, 5 días antes de la cena de cumpleaños.
Lo recibí en el vestíbulo con bebidas de bienvenida y acompañantes personales a sus suites frente al mar. Harold parecía genuinamente impresionado por la propiedad, comentando sobre la arquitectura y las vistas. Verónica, sin embargo, comenzó a señalar problemas de inmediato. La temperatura en la suite estaba 2 grados demasiado alta. Las almohadas eran demasiado blandas. La cesta de bienvenida contenía chocolates que ella no podía comer. Durante el primer día, noté que hacía comparaciones con otros resorts. En el Four Seasons de Maui se convirtió, de hecho, en un estribillo común. Cuestionó a nuestra clientela, qué tipo de gente suele alojarse aquí, con un énfasis que dejaba claro que estaba categorizando a los huéspedes por su estatus social. Cuando me uní a ellos para almorzar con un vestido de verano simple pero elegante, comentó que mi elección era valiente para alguien en tu posición. Más tarde esa tarde, mientras pasaba por el salón frente al mar donde algunos miembros de la familia se habían reunido, escuché a Verónica comparar Tidewater desfavorablemente con resorts propiedad de personas que entienden el verdadero lujo. Hubo sugerencias sobre mejoras que debería hacer, a pesar de nuestros recientes premios de la industria por exactamente los elementos que ella criticaba. Con cada interacción, sentí que mis esperanzas cuidadosamente construidas comenzaban a desmoronarse. La fantasía de un avance se desvanecía, reemplazada por el familiar nudo de ansiedad en mi estómago. Aún así, me aferré a la posibilidad de que la cena de cumpleaños pudiera cambiarlo todo. Solo necesitaba que fuera lo suficientemente perfecta, lo suficientemente impresionante, lo suficientemente considerada como para finalmente atravesar los muros que Verónica había construido. A medida que se acercaba la hora de la cena, puse especial cuidado en mi apariencia, eligiendo un elegante vestido negro y el collar de perlas que Charles me había regalado para nuestro aniversario. Revisé el comedor por última vez, ajusté una flor que se había movido en su jarrón y respiré hondo. Esta noche sería diferente, me dije a mí misma. Esta noche tenía que ser diferente. Poco sabía cuán diferente sería, aunque no de la manera que había esperado. La tarde de la cena de cumpleaños de Harold, estaba haciendo una inspección final del comedor privado cuando escuché voces provenientes del salón contiguo. La familia Harrington se había reunido para tomar una copa antes de la cena, aunque no había planeado unirme a ellos hasta que comenzara la comida, pensé que podría asomarme para asegurarme de que todo estuviera a su gusto. Mientras me acercaba a la puerta parcialmente abierta, la voz de Verónica se escuchó claramente en el pasillo. Todavía no entiendo por qué no pudimos haber celebrado en el Brackers o en el Waldorf. Esos son establecimientos con un pedigrí adecuado. Hubo una pausa. Luego, continuó, con la voz más baja pero aún audible, este lugar se esfuerza mucho, pero se nota que ha sido creado por alguien que creció en el lado equivocado de la industria de servicios. Hay una diferencia entre tener buen gusto y aprender a imitarlo. Me quedé helada, con la mano en el pomo de la puerta, mientras continuaba. Charles podría haberse casado con cualquiera de una familia apropiada. A veces pienso que la eligió solo para rebelarse. Una vez que pase la novedad, se dará cuenta del error que ha cometido. Atarse a alguien que es, seamos honestos, perpetuamente personal de servicio, sin importar el título que se dé a sí misma. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie en la habitación me defendió. Ni Charles, ni Harold, ni siquiera Olivia, que siempre había parecido la más receptiva. Retrocedí de la puerta, sintiendo las piernas de repente como de madera, el pecho oprimido por un dolor familiar. Fue como tener 12 años de nuevo, escuchando a los huéspedes del hotel quejarse de que a la hija de la camarera se le permitirá estar en el vestíbulo. El mismo rubor de vergüenza se extendió por mi rostro. Las mismas manos temblorosas que tuve que juntar para calmarlas. Solo que ahora, no era una niña indefensa. Era una exitosa empresaria que recibía a suegros ingratos en el resort que los expertos de la industria habían considerado excepcional. Me deslicé en el baño más cercano, cerrando la puerta con llave detrás de mí. El elegante espacio, con sus encimeras de mármol y lujosas toallas de mano, de repente parecía el escenario de mis intentos de lujo, una pobre imitación, según los estándares de Verónica. En el espejo, vi que mi maquillaje cuidadosamente aplicado no podía ocultar el dolor en mis ojos. Respiré profundamente varias veces, me retoqué el lápiz labial y me recordé quién era y qué había construido. Cuando salí, casi choco con Marco, nuestro jefe de cocina. Él había sido mi primera contratación, creyendo en mi visión cuando Tidewater no era más que dibujos arquitectónicos y planes ambiciosos.
Una mirada a mi rostro le dijo que algo andaba mal. ¿Qué pasó?, preguntó, llevándome a la cocina de preparación vacía. Alguien se quejó del menú. No exactamente, dije, tratando de mantener la compostura. Solo la calidez habitual de los Harrington. Marco conocía toda la historia. Éramos amigos desde hacía más de una década, desde antes de que existiera Tidewater. Había sido testigo de los sutiles desprecios en mi boda y había escuchado sobre cada dolorosa reunión festiva. Escúchame, dijo, poniendo sus manos en mis hombros. Tenemos una lista de espera de 3 meses para las reservaciones. Hemos ganado más premios en 4 años que la mayoría de los resorts en 20. El Times calificó tu visión de revolucionaria y definitoria del futuro de la hospitalidad de lujo. ¿Por qué sigues necesitando la aprobación de esta gente? Su pregunta me golpeó fuerte porque no tenía una buena respuesta. ¿Por qué seguía anhelando la validación de alguien que había dejado claro desde el primer día que nunca sería lo suficientemente buena? ¿Qué haría falta para que dejara de intentar ganarme a Verónica Harrington? Es por Charles, dije finalmente, aunque las palabras me sonaron huecas incluso a mí. Marco me lanzó una mirada escéptica. ¿Lo es? ¿O es porque una parte de ti todavía se siente como esa chica doblando toallas en Men, tratando de demostrar que pertenece? Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Charles. ¿Dónde estás? Todos preguntan por la cena. Enderecé los hombros y asentí a Marco. Es hora del espectáculo, dije, forzando una sonrisa. Cuando encontré a Charles solo en el pasillo fuera del salón, decidí contarle lo que había escuchado. Su reacción solo profundizó mi decepción. Probablemente lo malinterpretaste, dijo, pasándose una mano por el cabello. Mamá no siempre expresa bien las cosas, pero no lo dice con mala intención. Charles, literalmente dijo que siempre seré personal de servicio sin importar mi título. ¿Cómo exactamente estoy malinterpretando eso? Suspiró, mirando hacia la puerta del salón. Así es como habla a veces. Dice cosas críticas sobre todo el mundo. No de esta manera, insistí. ¿Y por qué no dijiste nada? Tú estabas en esa habitación. Charles pareció incómodo. No escuché exactamente lo que dijo. Mira, esta noche es importante para papá. ¿Podemos simplemente pasar la cena sin dramas? Te prometo que hablaremos de ello más tarde. Su desestimación dolió más que las palabras de Verónica. Había esperado que mi esposo fuera mi aliado, que me defendiera. En cambio, me pedía que me tragara mis sentimientos por el bien de la paz familiar, como había hecho innumerables veces antes. Bien, dije, con la voz tensa. Pero esta conversación no ha terminado. La familia se reunió en el comedor privado a las 7:30 en punto. Había organizado los asientos para mostrar la puesta de sol sobre el océano, con Harold a la cabeza de la mesa y Verónica a su derecha. De alguna manera, terminé sentada entre mis suegros, una ubicación que se sentía más como un juicio que un honor. Verónica comentó de inmediato sobre la vajilla. Estas no son las copas de cristal de Waterford que usamos en casa, pero supongo que tienen un cierto atractivo contemporáneo. El cumplido ambiguo fue entregado con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Harold, al menos, parecía genuinamente agradecido por la vista. Esto es bastante espectacular, admitió, contemplando el cielo rosado y dorado que se encontraba con el océano oscurecido. Puedo ver por qué elegiste esta ubicación. Olivia, sentada frente a mí, me miró y me dedicó una pequeña sonrisa comprensiva. Su esposo, James, intentó iniciar una conversación neutral sobre las prácticas sostenibles del resort, uno de los pocos temas que no invitaba inmediatamente a la comparación con el estilo de vida de los Harrington. Mientras se servía el primer plato, un delicado amuse-bouche de mariscos con ostras locales, me sentí actuando como anfitriona. Expliqué el plato, su importancia local y la preparación especial de nuestro chef. Me aseguré de que las copas de vino estuvieran llenas con el maridaje perfecto. Sonreí y asentí en los momentos apropiados, pero por dentro me sentía cada vez más distante, como si estuviera viendo la escena desde fuera de mi cuerpo. Charles me miraba nerviosamente de vez en cuando, sintiendo claramente mi retraimiento. Intentaba tender puentes en las conversaciones, resaltar mis logros en el desarrollo del menú, crear momentos de conexión. Pero el peso de lo que había escuchado, combinado con su incapacidad para defenderme,
creó un abismo entre nosotros que una agradable conversación en la cena no podía cruzar. Mientras nuestros camareros traían el primer plato exquisitamente preparado, me pregunté cuántas reuniones familiares más podría soportar así, fingiendo que la corriente subterránea de desaprobación no existía, que la pasividad de mi esposo no dolía, que mis esfuerzos por pertenecer no estaban siendo sistemáticamente rechazados. La velada apenas había comenzado y ya me sentía agotada por la actuación. Poco sabía que la verdadera prueba de mi paciencia y mi amor propio estaba aún por llegar. A medida que la cena avanzaba a través de sus platos cuidadosamente orquestados, las críticas de Verónica se volvieron cada vez más agudas. Lo que comenzó como indirectas sutiles evolucionó hacia insultos apenas disimulados, cada uno de ellos minando mi orgullo profesional y mi dignidad personal. El vino que había seleccionado especialmente estaba un poco demasiado frío y carecía de la complejidad del que servían en su club de campo. El marisco de origen local era interesante, pero no tan refinado como el que disfrutaban en ese maravilloso lugar en Cape Cod. Cada comentario era entregado con una sonrisa forzada y un tono que sugería que estaba siendo útil en lugar de hiriente. «Dime, Aida», dijo entre platos, moviendo pensativamente su vino. ¿Tus padres llegaron a visitar algún resort de lujo de verdad cuando eras pequeña, o su experiencia se limitó a limpiarlos? Su énfasis en la palabra limpiarlos hizo que varios miembros de la familia se movieran incómodos en sus asientos. Mis padres trabajaron duro para darme oportunidades, respondí con calma, aunque mi corazón latía con fuerza. Me enseñaron el valor de cada trabajo en la industria hotelera, lo cual ha sido invaluable para crear una experiencia excepcional para los huéspedes aquí. «Qué pintoresco», respondió Verónica, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Charles, ¿recuerdas cuando te llevamos al Waldorf de niño? Ese maravilloso conserje. ¿Cómo se llamaba? El que organizó el tour privado del Empire State Building». Y así continuó. Cada tema, de alguna manera, volvía a la división entre mi origen y el de ellos. Cuando mencioné la formación de nuestro chef en Francia, Verónica rememoró la casa de verano que una vez alquilaron en la Provenza. Cuando expliqué las prácticas de pesca sostenible que abastecían nuestro marisco, se lanzó a una historia sobre la exnovia de Charles, Francesca, cuya familia aparentemente poseía un yate y entendía el mar de una manera que proviene de una crianza adecuada. Por dentro, yo era una tormenta de emociones. Sentía el pecho oprimido y un dolor de cabeza sordo había comenzado detrás de mi ojo derecho. Años de un trato similar pasaron por mi mente, reuniones en las que era tolerada en lugar de bienvenida, conversaciones que me excluían por diseño, el recordatorio constante de que era una extraña. Cada recuerdo se sumaba a la presión que se acumulaba dentro de mí. Me encontré calculando el costo de hablar frente a quedarme en silencio. Si confrontaba a Verónica, ¿dañaría la relación de Charles con su familia sin posibilidad de reparación? Si continuaba soportando en silencio, ¿qué mensaje estaba enviando sobre mi propio valor? Recordé el consejo de mi terapeuta sobre establecer límites justos, le enseñas a la gente cómo tratarte por lo que permites. A lo largo de mi vida, me habían enseñado a trabajar más duro cuando enfrentaba obstáculos. Cuando los bancos rechazaron mi plan de negocios, lo mejoré y lo intenté de nuevo. Cuando los contratistas dijeron que mis diseños eran demasiado ambiciosos, encontré formas de hacerlos funcionar. Pero esta situación no podía resolverse con más esfuerzo o soluciones más ingeniosas. Ningún logro sería suficiente para Verónica Harrington, porque el verdadero problema no era lo que yo hacía, sino quién era yo. Alrededor de la mesa, los miembros de la familia reaccionaban a la creciente tensión de diferentes maneras. Harold se concentraba intensamente en su comida, lanzándome miradas de disculpa de vez en cuando, pero sin intervenir nunca. Olivia intentaba desviar las conversaciones cada vez que se adentraban en terreno peligroso, sugiriendo temas que pudieran incluirme en lugar de aislarme. James, su esposo, a veces me miraba y hacía un ligero gesto con la cabeza que parecía decir, vemos lo que está pasando, y lo sentimos. Charles se ponía cada vez más tenso, su mandíbula se apretaba visiblemente cuando su madre hacía comentarios particularmente agudos. Pero cada vez que parecía que iba a hablar, Verónica le tocaba el brazo o hacía referencia a algún recuerdo de la infancia, atrayéndolo de nuevo al redil de la lealtad familiar. La tía Patricia, hermana de Verónica, se unía ocasionalmente a las críticas, comentando que la decoración del resort era audaz en un tono que dejaba claro que quería decir de mal gusto. El primo William, por el contrario, parecía profundamente incómodo,
concentrándose en su plato y hablando solo cuando se le dirigían directamente. El personal del resort, profesionales hasta la médula, mantuvo una compostura perfecta a pesar de la tensión evidente. Capté miradas ocasionales de preocupación de nuestra gerente del comedor, que había trabajado conmigo desde el día de la inauguración y podía sentir que algo andaba mal. Le hice un ligero gesto con la cabeza para indicarle que todo estaba bajo control, aunque me sentía de todo menos serena. Entre platos, me excusaba para revisar la cocina, usando estos momentos para respirar hondo y restablecer mi compostura profesional. Cada vez que volvía a la mesa, parecía que un nuevo comentario crítico me esperaba. «Sabes», dijo Verónica mientras se preparaba el postre, «algunas personas simplemente no entienden su lugar en el ecosistema social. Se extralimitan más allá de los límites apropiados y luego se preguntan por qué encuentran resistencia». No me miraba directamente, pero su significado no podía ser más claro. «Madre», comenzó Charles finalmente, su voz con un tono de advertencia. Verónica lo interrumpió con un gesto de la mano. «Estoy hablando en general, querido, sobre una conocida del club». La mirada que le dirigió silenció cualquier protesta que él estuviera a punto de hacer. Me excusé una vez más, esta vez para asegurarme personalmente de que el postre de cumpleaños fuera perfecto. En la cocina, rodeada de los sonidos y olores familiares de la excelencia culinaria, me tomé un momento para ordenar mis pensamientos. Para el plato de ensalada especial, había planeado algo único. Nuestro huerto producía tomates reliquia, hierbas frescas y flores comestibles que habían aparecido en la revista Culinary la primavera anterior. Había trabajado con Marco para crear una vinagreta de autor que equilibraba perfectamente los sabores. Era un plato que representaba todo lo que Tidewater defendía, sostenible, hermoso, arraigado en el lugar, pero elevado por la técnica. Mientras ayudaba a organizar los toques finales en las bandejas, pensé en todo lo que había logrado a pesar de los obstáculos. La niña asustada de Men, que una vez ocultó la ocupación de su madre a sus compañeros de escuela, había creado algo extraordinario. Me había ganado el respeto de los líderes de la industria, la lealtad de un personal excepcional, la admiración de huéspedes exigentes. ¿Por qué seguía buscando la aprobación de alguien decidida a no darla nunca? Un recuerdo de mi madre surgió, agotada después de un doble turno, pero aún tomándose el tiempo para enseñarme a pulir la plata correctamente. Hagas lo que hagas, había dicho, hazlo con orgullo. Algunas personas nunca verán tu valor, pero eso no te hace menos valiosa. Con esas palabras resonando en mi mente, erguí la espalda y levanté la primera bandeja de ensalada bellamente dispuesta. Algo tenía que cambiar. Y quizás comenzaba conmigo, recordando mi propio valor. No tenía idea de que el simple acto de llevar esa ensalada de vuelta al comedor se convertiría en el catalizador de la confrontación que se había estado gestando durante años. Regresé al comedor, llevando la primera bandeja de nuestra ensalada de autor del jardín. La conversación se silenció mientras entraba, todas las miradas atraídas por la vibrante disposición de tomates reliquia, microverdes y flores comestibles rociadas con vinagreta infusionada con hierbas. Cada ingrediente había sido cosechado de los jardines de nuestro resort esa misma mañana, un detalle del que estaba particularmente orgullosa. Esta es nuestra ensalada de autor Tidewater, expliqué, dejando la bandeja frente a Harold. Las hierbas se cultivaron en nuestro jardín de la azotea, que planté yo misma cuando abrimos por primera vez. Las flores comestibles son de nuestro invernadero, y la vinagreta está hecha con miel de nuestras propias colmenas. Continué alrededor de la mesa, colocando una bandeja ante cada invitado, explicando las prácticas sostenibles que hacían especial este plato. Esta ensalada había aparecido en Culinary Arts Monthly solo 3 meses antes, y el escritor la describió como una expresión perfecta de lugar y principio. Mientras servía, noté que incluso Verónica parecía momentáneamente impresionada por la presentación, aunque rápidamente lo ocultó con su habitual expresión neutra. Después de servir a todos, finalmente dejé mi propio plato y me preparé para tomar asiento en la mesa. La conversación se había detenido, las copas de vino se estaban levantando, y por un breve momento, sentí un destello de esperanza de que quizás la belleza de la comida podría trascender las tensiones de la noche. Fue entonces cuando sucedió. Mientras retiraba mi silla y comenzaba a sentarme, la voz de Verónica cortó el silencio, clara y deliberada. El servicio no come con la familia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un cristal roto. Cada movimiento alrededor de la mesa se congeló, Charles con el tenedor a medio camino de la boca,
Harold con la servilleta suspendida sobre su regazo, Olivia a punto de tomar un sorbo de agua. El cuarteto de cuerdas en la esquina tocó una nota discordante, luego se recuperó rápidamente, aunque la música ahora parecía extrañamente distante e irrelevante. Permanecía medio sentar, suspendida en el momento, mientras las palabras de Verónica se registraban por completo. Había hecho un gesto despectivo con una mano, el brazalete de diamantes en su muñeca captando la luz al hacerlo. Su expresión era de leve sorpresa, como si simplemente estuviera señalando una obvia falta de etiqueta en lugar de lanzar un insulto devastador. El tiempo pareció ralentizarse. En ese momento extendido, algo se cristalizó dentro de mí, una claridad que había estado buscando durante años pero que nunca había alcanzado por completo hasta ahora. Ningún gesto sería lo suficientemente grande, ningún éxito lo suficientemente impresionante, ningún esfuerzo lo suficientemente sincero como para ganar la aprobación de esta mujer. El problema nunca había sido sobre lo que yo hacía o dejaba de hacer. Se trataba de quien creía ella que yo era fundamentalmente. Pero más importante aún, me di cuenta de que ya no necesitaba su aprobación. La validación que había buscado tan desesperadamente ya era mía en la forma de un negocio exitoso, una visión hecha realidad, el respeto de personas cuyas opiniones realmente importaban. Sentí que años de dolor y frustración acumulados se disolvían, reemplazados por una certeza tranquila. Mis manos, que deberían haber estado temblando de emoción, estaban perfectamente firmes mientras completaba mi movimiento hacia la silla. Desdoblé mi servilleta y la coloqué deliberadamente sobre mi regazo, cada movimiento medido y controlado. Luego miré directamente a los ojos de Verónica. No levanté la voz ni mostré enojo. En cambio, hablé con una dignidad tranquila que se extendió por la ahora silenciosa habitación. Es bueno saberlo, dije. Porque el servicio es el dueño de este resort. Hice una pausa, permitiendo que las palabras se registraran, y luego continué. El servicio creció viendo a su madre limpiar habitaciones de hotel durante 16 horas al día para poner comida en la mesa. El servicio trabajó en 3 empleos para pagarse la escuela de negocios. El servicio construyó una propiedad de $30 millones que emplea a 127 personas y ha ganado más premios de la industria de los que puedo exhibir en mi oficina. Tomé mi tenedor, mis movimientos sin prisa y deliberados. Así que sí, Verónica, el servicio se va a sentar en esta mesa y a disfrutar de la comida que su chef ejecutivo preparó según sus especificaciones, en el comedor que ella diseñó, con vistas al océano que ella tuvo la visión de aprovechar. Tomé un pequeño bocado de la ensalada, disfrutando de los sabores frescos. Y el servicio piensa que esta ensalada es excepcional. El silencio que siguió fue absoluto. El rostro de Verónica había perdido todo color, sus labios apretados en una delgada línea. Quizás por primera vez desde que la conocía, parecía genuinamente sin palabras. Fue Charles quien rompió el silencio. Se puso de pie, su silla raspando ruidosamente contra el suelo, y colocó su mano en mi hombro. Mi esposa, dijo, su voz más fuerte y decidida de lo que nunca le había escuchado hablar a su madre, no es el servicio. Es una exitosa empresaria que ha creado algo extraordinario aquí. Y si no puedes tratarla con el respeto que se merece, entonces quizás deberías ser tú quien se levante de la mesa. Alcancé su mano y la apreté, agradecida por el apoyo que había tardado demasiado en llegar, pero que no era menos significativo por su retraso. Lo que sucedió a continuación me sorprendió aún más. Harold, que había permanecido en silencio durante innumerables interacciones familiares incómodas, se aclaró la garganta. La ensalada es, de hecho, excepcional, dijo, tomando un bocado deliberado. Luego se volvió hacia mí. Aida, te debo una disculpa. No solo por esta noche, sino por años de mantenerme al margen mientras te trataban mal. Este resort es notable, al igual que lo que has logrado aquí. Me avergüenza que me haya tomado tanto tiempo decirlo directamente. Los ojos de Olivia brillaban con lo que parecían lágrimas contenidas. He querido decir algo durante tanto tiempo, admitió. La forma en que nosotros, quiero decir, la forma en que mamá te ha tratado, ha sido inexcusable. Olivia, Verónica finalmente encontró su voz, aunque temblaba ligeramente. No, mamá, continuó Olivia. Aida no ha hecho más que intentar ser parte de esta familia, y tú la has rechazado en cada oportunidad. Ya no voy a fingir que está bien. James asintió de acuerdo. Nuestros hijos adoran a su tía Aida,
y les encanta visitar este resort. No les importan los pedigrís familiares ni el estatus social. Quizás podríamos aprender algo de ellos. Sentí un cambio en la energía de la habitación, el equilibrio de poder realineándose. Durante años, Verónica había marcado el tono de las interacciones familiares, su desaprobación era una fuerza que moldeaba el comportamiento de todos. Pero sus palabras, pronunciadas con tanto descuido, finalmente habían ido demasiado lejos. La fachada de tolerancia cortés se había agrietado, revelando sentimientos genuinos que habían sido reprimidos durante demasiado tiempo. La mano de Verónica tembló ligeramente mientras alcanzaba su vaso de agua. Creo que todos han malinterpretado lo que quise decir, comenzó, intentando recuperar el control. Simplemente estaba comentando sobre la inusual disposición para servir. Todos escuchamos exactamente lo que quisiste decir, madre, interrumpió Charles. Y no es la primera vez que dejas claros tus sentimientos. Solo es la primera vez que no lo vamos a dejar pasar. Me senté en silencio, tomando pequeños bocados de mi ensalada, permitiendo que la conversación se desarrollara a mi alrededor. Había dicho lo que tenía que decir. Ahora le correspondía a la familia Harrington lidiar con la dinámica que había estado hirviendo bajo la superficie durante años. En ese momento, sentí una sorprendente sensación de paz. Pasara lo que pasara a continuación, ya fuera reconciliación o una división más profunda, finalmente me había defendido. Y a juzgar por las expresiones alrededor de la mesa, no estaba sola. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa después de la confrontación. Verónica permaneció rígida en su silla, con la ensalada intacta, mientras el resto de nosotros comíamos con una concentración deliberada. El cuarteto de cuerdas continuaba tocando en el fondo, la suave música clásica un contrapunto surrealista a la intensidad emocional que acababa de estallar. Fue Harold quien finalmente rompió el silencio de nuevo. Esto es realmente notable, dijo, señalando su plato de ensalada casi vacío. Mencionaste que las hierbas se cultivan aquí en la propiedad. Sí, respondí, agradecida por el tema neutral. Tenemos un jardín en la azotea y un invernadero. Cultivamos alrededor del 60% de los productos que se utilizan en nuestros restaurantes. Me gustaría verlo mañana, si tienes tiempo, dijo, su interés parecía genuino por primera vez. He estado leyendo sobre prácticas de hospitalidad sostenible. Nunca había pensado mucho en ello antes, pero tiene sentido comercial. Estaré encantada de darte un recorrido, dije, mirándolo directamente a los ojos. El cambio en su comportamiento era sutil pero inconfundible. Había un nuevo respeto allí que no existía antes. A medida que la cena se reanudaba lentamente, la conversación adquirió una calidad diferente. Verónica intentó varias veces llevar las cosas de vuelta a territorio familiar, referencias a personas que no conocía, eventos que habían ocurrido antes de mi tiempo con Charles, pero se encontró cada vez más aislada a medida que los demás interactuaban conmigo directamente. Aida, dijo Olivia, inclinándose hacia adelante. Quería decirte lo impresionada que quedé con el programa para niños de aquí. James Jr. no ha dejado de hablar de la exploración de las pozas de marea desde nuestra última visita. James asintió de acuerdo. La bióloga marina que contrataste causó una gran impresión. Ahora insiste en que quiere estudiar conservación oceánica cuando sea mayor. Es maravilloso escuchar eso, dije, sintiendo una calidez genuina hacia ellos que antes había sido atenuada por la cautela. Melissa, nuestra directora de educación, desarrolla todos esos programas ella misma. Anteriormente trabajó en el acuario de la bahía de Monterey. Parece que tienes un don para encontrar gente excepcional, observó Harold. El personal de aquí es notablemente atento sin ser intrusivo. Es un equilibrio difícil de lograr. Creo en contratar tanto por el carácter y la actitud como por la experiencia, expliqué. Muchos de nuestros empleados comenzaron en puestos de nivel de entrada y han sido promovidos internamente. Invertimos mucho en capacitación y desarrollo. Mientras se servía el plato principal, Charles me tomó la mano por debajo de la mesa y la apretó, un mensaje silencioso de apoyo y quizás de disculpa. Le devolví el apretón, reconociendo el gesto mientras sabía que todavía teníamos mucho que discutir en privado. La conversación continuó abriéndose, con miembros de la familia compartiendo historias y haciendo preguntas que me incluían en lugar de excluirme. Incluso la tía Patricia, que antes se había unido a las críticas de Verónica, pareció reevaluar su posición,
comentando favorablemente sobre la colección de arte del resort. Solo Verónica permaneció fríamente educada, hablando lo mínimo y dirigiendo sus comentarios principalmente a Harold o Charles. Su confianza anterior se había visto sacudida, su poder social disminuido por la inesperada rebelión de la familia. Varias veces la sorprendí observándome con una expresión que no pude descifrar del todo, cálculo, quizás, o una reevaluación a regañadientes. Mientras se servía el postre, el soufflé de chocolate favorito de Harold con helado de vainilla hecho a mano, la conversación se volvió inesperadamente personal. Nunca he entendido realmente, dijo Harold, mirándome directamente, cómo lograste asegurar la financiación para este lugar. El desarrollo de bienes raíces comerciales es un campo desafiante, incluso para empresas establecidas. Esta era la oportunidad que había esperado durante años, una invitación a compartir mi viaje con alguien que realmente podría escuchar. Les conté sobre los 23 rechazos, sobre la capitalista de riesgo que finalmente apostó por mí, sobre dormir en la propiedad durante la construcción inicial para ahorrar dinero y vigilar el progreso. Hubo momentos en los que pensé que no sucedería, admití. Momentos en que los permisos se retrasaron, o los costos superaron el presupuesto, o los contratistas no me tomaron en serio. Pero no podía renunciar a la visión que tenía para este lugar. Eso es verdadera garra, dijo Harold, asintiendo con aprecio. No se puede enseñar en ninguna escuela de negocios. Lo aprendí de mi madre, dije. Me crió sola después de que mi padre falleciera cuando yo tenía 11 años. Trabajaba turnos dobles, aceptaba trabajos de limpieza adicionales durante la temporada turística y nunca se quejó. Me enseñó que la persistencia importa más que el pedigrí. Olivia se inclinó hacia adelante. He querido preguntar durante años qué pasó con el edificio el que se dañó durante la construcción. La arquitectura se ve ligeramente diferente. El huracán Eliza, expliqué, nos golpeó cuando estábamos a un 70% de la finalización. El seguro cubrió parte, pero tuvimos que rediseñar esa sección por completo. En realidad, terminó siendo una bendición disfrazada. El nuevo diseño incorporó mejores características de sostenibilidad. La conversación fluyó más naturalmente que nunca en una reunión familiar de los Harrington. Incluso el primo William, que apenas había hablado en toda la noche, se unió con preguntas sobre nuestro programa de vinos. Solo Verónica permaneció apartada, aunque ocasionalmente la sorprendí escuchando con lo que parecía ser un interés a regañadientes. Cuando la velada llegaba a su fin, Verónica se excusó temprano, alegando un dolor de cabeza. Por favor, no dejen que interrumpa las celebraciones, dijo, su tono dejando claro que encontraba poco que celebrar. Harold, no te acuestes muy tarde. Sabes que necesitas descansar. Después de que ella se fue, la atmósfera se relajó aún más. Harold pidió coñac y comenzó a compartir historias de sus 70 años, historias que nunca había escuchado porque generalmente se reservaban para reuniones solo familiares de las que yo había sido sutilmente excluida. Cuando la velada finalmente terminó alrededor de las 11, Charles y yo caminamos de regreso a nuestra cabaña en silencio, ambos procesando los eventos de la noche. Una vez dentro, se volvió hacia mí, con una expresión preocupada. Lo siento, dijo simplemente. Por esta noche y por todas las otras veces que no te defendí. ¿Por qué no lo hiciste?, pregunté, la pregunta que había rondado durante años finalmente dicha en voz alta. Charles se dejó caer en el sofá, pasándose una mano por el cabello. Es complicado. Al crecer con mi madre, todos aprendimos a manejarla en lugar de confrontarla. Se convirtió en una segunda naturaleza suavizar las cosas, fingir no notar las pequeñas indirectas y críticas. Me convencí de que no era tan malo, que eras lo suficientemente fuerte para manejarlo. Si era tan malo, dije en voz baja. Y sí, soy fuerte, pero eso no significa que no doliera. Especialmente al verte elegir la paz con ella en lugar de defenderme a mí. Lo sé, dijo, mirándome a los ojos. Me decía a mí mismo que estaba protegiendo nuestra relación con mi familia, pero en realidad, solo estaba evitando el conflicto. La forma en que te enfrentaste a ella esta noche. Sacudió la cabeza con admiración. No perdiste la calma ni dijiste nada que no fuera cierto. Simplemente expusiste los hechos con dignidad. Me hizo darme cuenta de cuánta valentía me ha faltado.
Hablamos durante horas esa noche sobre dinámicas familiares y patrones de la infancia, sobre la diferencia entre ceder y comprometerse a uno mismo, sobre los límites que necesitábamos establecer en el futuro, no solo con su madre, sino con cualquiera que no mostrara un respeto básico. No puedo prometer que mi madre cambiará, dijo Charles mientras finalmente nos preparábamos para dormir. Pero puedo prometer que yo sí cambiaré. No más quedarme callado. No más pedirte que toleres lo intolerable por el bien de la paz familiar. Por primera vez en años, sentí que éramos verdaderos compañeros, enfrentando el mundo juntos en lugar de yo enfrentando a su familia sola. La velada había sido dolorosa, pero quizás necesaria para que pudiéramos avanzar con honestidad en lugar de con una educada pretensión. Lo que aún no sabía era cómo esta confrontación remodelaría no solo nuestro matrimonio, sino toda la dinámica familiar en los días venideros. Los días restantes de la visita de la familia Harrington se desarrollaron de maneras que nunca podría haber predicho. La mañana después de nuestra confrontación, esperaba que la familia pusiera excusas y se marchara temprano. En cambio, comenzó a surgir un nuevo patrón. Verónica mantuvo una fría cortesía, hablándome solo cuando era necesario y evitando situaciones en las que pudiéramos estar a solas. Desayunaba en su suite en lugar de unirse a la familia en el restaurante, citando la necesidad de tiempo tranquilo por las mañanas. Cuando interactuábamos, su manera era formal, ni amistosa ni abiertamente hostil, solo la mínima civilidad requerida por la situación. Harold, por el contrario, parecía decidido a compensar años de aceptación pasiva. La mañana después de la cena, llamó a la puerta de mi oficina y me preguntó si podía dedicarle una hora para mostrarle la propiedad. No solo las áreas de huéspedes, aclaró. Quiero ver las operaciones, los sistemas que has implementado. Me interesa el lado empresarial. Le di un recorrido completo, desde nuestro sistema de reciclaje de agua de última generación hasta las instalaciones de capacitación de empleados. Hizo preguntas reflexivas sobre modelos de personal, eficiencia energética y estrategias de marketing. Cuando llegamos al jardín de la azotea, se detuvo a examinar los paneles solares que proporcionaban energía suplementaria al resort. Has creado algo notable aquí, dijo, contemplando la propiedad hasta el océano. No solo un hotel de lujo, sino un modelo de negocio sostenible que otros seguirán durante años. Entiendo por qué estás orgullosa de ello. Gracias, dije, el simple reconocimiento significaba más de lo que él podría imaginar. Significa mucho viniendo de ti. Debería haberlo dicho hace años, admitió. A veces nos enfrascamos tanto en la forma en que siempre han sido las cosas que no vemos lo que está justo frente a nosotros. Esa tarde, Olivia me invitó a tomar un café con ella en la terraza, algo que nunca había hecho antes, a pesar de nuestras muchas reuniones familiares. Lejos de la influencia de Verónica, era más cálida y abierta de lo que nunca la había visto. He querido que fuéramos amigas durante años, confesó. Pero tenía miedo de quedar atrapada entre tú y mamá. Era más fácil mantener una cierta distancia. Lo entiendo, le dije. Las dinámicas familiares son complicadas. No tan complicadas, dijo con una sonrisa irónica. Mi madre puede ser controladora y crítica. Todos lo sabemos, pero hemos desarrollado formas de evitarlo en lugar de abordarlo directamente. Lo que hiciste anoche. Hizo una pausa, buscando las palabras. Fue como ver a alguien finalmente nombrar al elefante en la habitación que todos hemos estado fingiendo no ver. A partir de ese día, Olivia y yo comenzamos a desarrollar una amistad genuina. Descubrimos intereses compartidos en la conservación del medio ambiente y la educación temprana que nunca habían surgido durante nuestras interacciones anteriores, cuidadosamente gestionadas. Me invitó a unirme a la junta directiva de la fundación de sus hijos, un gesto de respeto profesional tanto como de conexión personal. James, su esposo, se acercó a mí para hablar sobre posibles colaboraciones comerciales. Su firma de inversión había estado analizando proyectos de hospitalidad sostenible y quería discutir posibles asociaciones. Lo que comenzó como una tentativa conversación de negocios se convirtió en un genuino intercambio de ideas y experiencia. Lo más significativo fue el cambio en Charles. Fiel a su palabra, ya no intentaba manejar las situaciones para evitar conflictos. Cuando Verónica hizo un comentario pasivo-agresivo sobre la clientela del resort, diciendo que no era exactamente a lo que estaba acostumbrada, Charles lo abordó directamente. ¿Qué quieres decir exactamente con eso, madre?, preguntó, su tono educado pero firme.
Cuando ella intentó desviar con generalidades vagas, él insistió. Creo que deberíamos ser claros sobre lo que estás insinuando. Los huéspedes de Tidewater incluyen directores ejecutivos, diplomáticos internacionales y sí, personas que se han ganado su éxito en lugar de heredarlo. ¿A qué grupo específico no estás acostumbrada? Puesta en evidencia, Verónica no tuvo más remedio que retractarse. Estas pequeñas confrontaciones parecieron disminuir su poder sobre las interacciones familiares. Con cada una, Charles ganaba más confianza para establecer límites, y otros miembros de la familia seguían su ejemplo. Por mi parte, sentí un profundo cambio interno. La carga de buscar aprobación se había levantado, dejándome más ligera y auténtica en mis interacciones. Ya no vigilaba cuidadosamente cada palabra y gesto alrededor de los Harrington, ya no ensayaba respuestas ni anticipaba críticas. Simplemente era yo misma, la mujer que había construido un negocio exitoso desde cero, que se había casado con un hombre que amaba, que había creado una vida de la que estar orgullosa sin importar la opinión de nadie más. Esta nueva libertad se extendió más allá de la situación inmediata. Me encontré hablando con más confianza en las reuniones de la junta directiva, asumiendo riesgos más audaces con las innovaciones del resort y confiando en mis instintos sin dudar. La validación que había buscado externamente finalmente había venido desde dentro, más poderosa y duradera que cualquier aprobación que Verónica pudiera haber ofrecido. En la última noche de su visita, organizamos una pequeña reunión en la playa. Mientras el sol se ponía sobre el océano, pintando el cielo de un brillante naranja y rosa, observé a la familia Harrington interactuar con una nueva conciencia. Eran solo personas, complejas, imperfectas, a veces amables, a veces no. Su aprobación o desaprobación no me definía más que la aprobación o desaprobación de cualquier otro huésped en mi resort. Harold levantó una copa mientras los últimos rayos de sol desaparecían. Por los nuevos comienzos, dijo, mirándome directamente, y por ver claramente lo que ha estado frente a nosotros todo el tiempo. Choqué mi copa con la suya, sintiendo la verdad de sus palabras. A veces, un solo momento de claridad, una ensalada puesta en una mesa, un comentario cruel, la decisión de finalmente hablar puede cambiar todo lo que sigue. En los meses siguientes, establecimos nuevos patrones con la familia Harrington. Las festividades se dividieron entre su casa y la nuestra, con expectativas claras sobre el comportamiento respetuoso. Charles y yo desarrollamos una palabra clave para situaciones en las que uno de nosotros sentía que se estaban cruzando los límites, una señal de que necesitábamos intervenir o alejarnos. Verónica nunca se disculpó explícitamente, y yo nunca lo esperé. Algunas personas no pueden reconocer su propio comportamiento sin amenazar toda su autoimagen. Pero si moderó sus comentarios, quizás reconociendo que sus tácticas anteriores ya no funcionaban, que la familia ya no aceptaría en silencio sus juicios. Con Olivia y James, desarrollamos una amistad genuina que se extendió más allá de la obligación familiar. Sus hijos se convirtieron en visitantes habituales del resort, y establecimos una tradición de reuniones trimestrales de fin de semana que todos disfrutábamos genuinamente. Profesionalmente, el resort continuó prosperando. Inspirada por la confrontación y sus secuelas, establecí un programa de mentoría para trabajadores de la hospitalidad que buscaban avanzar en sus carreras, particularmente aquellos de entornos desfavorecidos. La hija de una camarera ayudando a otros como ella a ascender en la escala parecía la manera perfecta de honrar mi viaje. También creé un fondo de becas para empleados que buscaban educación superior. Nuestro jardinero jefe completó su título en agricultura sostenible. Una de nuestras camareras obtuvo su licenciatura en administración de empresas. Nuestro sous chef junior asistió a un prestigioso instituto culinario en Francia. Cada historia de éxito reforzó mi creencia de que el talento existe en todas partes, la oportunidad no. El incidente con Verónica finalmente me dio una poderosa historia para compartir con aspirantes a empresarios. Cuando hablaba en conferencias de negocios o mentorizaba a jóvenes profesionales, les decía: tu valor no está determinado por aquellos que te desestiman, sino por lo que sabes que eres capaz de crear. A veces tienes que ser tu propio defensor antes de que otros se unan. Al reflexionar sobre esa cena crucial ahora, años después, la veo como el momento en que finalmente entendí una verdad fundamental. El respeto debe ser tanto ganado como dado. Yo había ganado respeto al construir un negocio exitoso y comportarme con integridad. Pero también necesitaba respetarme a mí misma lo suficiente como para exigir un trato apropiado de los demás.
El viaje desde ser la hija de mi madre doblando toallas de hotel hasta ser la dueña de un resort que recibe a huéspedes famosos había sido largo y desafiante. Pero quizás el tramo más difícil había sido interno, el camino desde buscar la validación externa hasta encontrar la paz en ser auténticamente yo misma, sin importar las opiniones de los demás. Así que, si estás viendo esto y te sientes menospreciado por el juicio de otra persona, pregúntate, ¿de quién buscas realmente la aprobación? ¿Y por qué importa tanto? A veces, las palabras más liberadoras que puedes pronunciar son simplemente, no necesito tu aprobación para saber mi valor. Gracias por escuchar mi historia hoy. Si te ha resonado, por favor, presiona ese botón de suscripción y compártela con alguien que necesite escucharla. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a alguien que constantemente te menospreciaba? ¿Qué pasó cuando finalmente estableciste ese límite? Me encantaría escuchar tus experiencias en los comentarios a continuación. Recuerda, a veces la familia que elegimos es más solidaria que aquella en la que nacemos. Hasta la próxima, soy Aida Walker, recordándote que mereces un asiento en cualquier mesa que te hayas ganado.